Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a conocer la actividad y los protagonistas de la comunidad mexicana, aspectos propios de nuestra cultura y el quehacer cotidiano de nuestro país. Aquí comienza Jai México. Julio, un gusto estar contigo por acá. Gracias a Fuente Latina también, a Berta, tenerla por acá. ¿Sí? La cara bonita además y brillante en esta conversación. ¿Sí? Y por atrás a Daniela. Oye, Julio, yo sé que tú estás involucradísimo en todo el tema tecnológico, pero también en prensa y en todo en eso que se ha dado, que es qué hay detrás y cómo se puede manejar a través de hackers, a través de información, cambiar el panorama de una perspectiva, de una noticia o de algo. Dentro de eso, uno de los temas que de repente descubriste es bueno, no que te los descubriste tú, pero que es muy viral y que es todo esto, es el odio en las redes, que además lo hemos visto proliferar tremendamente, y dentro de eso también el antisemitismo con el que también has entrado en todo eso, incluyendo con Facebook y con todo eso. Platícanos un poquito por qué entrar en ese tema, porque hay muchos temas políticos y de repente meterte al odio en las redes es como una maraña impresionante, ¿no? Es que nosotros veníamos cubriendo lo que venía pasando en Estados Unidos con toda la parte de Trump, ¿no? Y en un momento pensé, ¿pero QAnon es un grupo que es de Estados Unidos o dentro de cada país existe su QAnon? Explica un Y poquito lo que es el QAnon, porque seguramente alguno que nos esté oyendo va a QAnon, decir, ¿qué quiere decir? ok, QAnon es un grupo que es un ultra grupo que se formó en Estados Unidos, parte vinculado a gente allegada a Trump, en donde pasaron todas las informaciones más conspiranoides, más de odio que te puedas imaginar. De ahí nace el Pizzagate, y la gente, si no recuerda qué es el Pizzagate, es una versión que Hillary Clinton sodomizaba chicos en una pizzería de Washington, y tú dices, wow, qué estupidez, ¿quién puede creer eso? Bueno, una persona agarró un arma y fue a la pizzería a liberar a esos chicos con un arma. Esa persona, gracias a Dios, fue detenida antes que llegue a la pizzería y no pasó a mayores. Este QAnon, obviamente, conspiranoide por todos lados, segregacionista, hasta todos los males metidos ahí adentro, fue en un punto muy puesto en tela de juicio para que se cierre ese grupo. Y Facebook sistemáticamente no lo quiso hacer. Hasta que un día las grandes marcas, cuando empieza a circular contenido que tenía que ver con el negacionismo eh, al holocausto, ¿no? Las grandes marcas dicen hasta acá. Y vos decís, ¿cómo las grandes marcas si es Facebook? No, las grandes marcas le dicen a Facebook, si no hacen algo con el tema nosotros vamos a retirar nuestra publicidad. Y no fue solamente marcas chiquitas, marcas gigantes, marcas Jumbo. Entonces ahí Facebook empieza a tomar el negacionismo como una cuestión que puede llegar a hacer bajar un grupo. Eso es QAnon. Ahora, ese grupo de locos, yo decía, es una cuestión de Estados Unidos, viste como los shootings o los tiroteos que hay en Estados Unidos, y es una cuestión, en Argentina no pasa, o sea, tenemos otra clase de locura, pero esa no. Y me empecé a preguntar si QAnon, si cada país tiene su QAnon adentro y que lo está incubando. Y me pregunté cuál era el mío. Entonces ahí empiezo a buscar en las redes sociales y lo que veía no lo podía creer. Yo sinceramente al día de hoy no lo puedo creer lo que vi. Em, cosas, o sea, muchas cosas me pasaron por la cabeza. No podía entender todavía que tengamos una sociedad que todavía hay un grupo que siga siendo tan antisionista. Yo pensaba que era un tema bastante superado. Bastante superado. Pero evidentemente no. Porque ¿qué encontraste, Julio? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? O sea, Mira, yo voy a compartir unas imágenes si tú después las quieres compartir en este con post. todo gusto, ¿sí?
eliges las que mejor te gusten, pero, por ejemplo, descubrí como, primero, que el odio no tiene fronteras, su frontera es idiomática. El odio se vende como un combo, y el combo se adapta al país y la cultura. Por ejemplo, en México, yo me horrorizo cuando voy a una hamburguesería y me ponen un chile arriba de la hamburguesa y digo, esto no lo como ni loco porque me muero. Lo mismo pasa, digamos, con el odio. El odio se amalgama al país donde se baja. Voy a darte un ejemplo. Cuando yo digo que el odio se vende en combo, es porque vos siempre ves que el combo es, viste cuando vas a la hamburguesería y decís, Sí, una hamburguesa, ¿qué es el combo? Una hamburguesa, básicamente. ¿Y esa sí. hamburguesa que tiene? Papas fritas, una ensalada y una gaseosa. Genial. ¿Cuál es la hamburguesa del combo odio? Antisionismo y homofobia. Después te dicen, ah, pero eso es muy de derecha. No, 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 no. La izquierda también. La ultraizquierda tiene la hamburguesa antisionista desde el punto de vista de Palestina. Mientras que la derecha vienen por cuestiones de dominación mundial, de manejo de la prensa. En el caso de Argentina, por eso te digo que esa hamburguesa se adapta al país, acá hay una idea conspiracionista en Argentina que el Estado argentino le iba a entregar al Estado de Israel la Patagonia, y eso se iba a llamar el Proyecto Andinia. Em, Julio, entonces, te interrumpo 10 segunditos, un segundito. Cuando hablas de antisionismo, también te puedes referir a antisemitismo dentro de lo mismo, o sumándolos, sí, claro. son separados en este combo o lo compro el combo junto, antisemitismo y Es, antisionismo dentro del mismo con las yo, papas y la hamburguesa. yo quizás no me expreso muy bien porque no soy un erudito en el tema, pero el odio al judío, si lo querés Perfecto. bajar a grandes rasgos, el odio a la comunidad judía es el punto. Esa hamburguesa de odio al judío y odio al homosexual es la hamburguesa de plato fuerte, ¿sí? Y después tenés unas papas fritas que vienen, en el caso de la derecha, viene antiabortivas, ¿sí? Y viene después con una Coca-Cola, con una gaseosa, perdón, una gaseosa. Y esa gaseosa es conspiracionista o conspiranoide, que puede ser miedo al 5G, Bill Gates, la vacuna y Soros. Entonces, ese es el combo, esa es la bandejita que vos te llevas en cualquier grupo de odio. Ahora, de nuevo, es muy interesante entender que se adapta a cada país. Por ejemplo, vos en Argentina no podés tener conspiracionismo 5G porque todavía no bajaron las antenas. ¿Sí? Entonces, lógico, el conspiracionismo pasa por otro lado. Em, pero sin embargo, en España, cuando vos ves el conspiracionismo, es el 5G y la distribución del virus a través de las redes 5G. Y vos decís, ¿vos me estás diciendo en serio esto? Porque ya veo tu cara, que dices, no, 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 este pibe está loco, sin solo. No, quemaron torres de 5G en Londres por miedo al COVID. O sea, no tiene nada que ver, pero el punto es, el odio se vende en combo. Y hay otro punto acá. Porque tú dices, y entonces que el mundo se volvió loco y de repente se despertó el odio al judío. ¿Cómo puede ser que chicos de 16 años puedan tener odio a los judíos? Es que ese combo muchas veces tiene buenas intenciones dentro de eso. Eh, y quizás hay gente que va a comer a una hamburguesería porque le gustan las papas fritas más que la hamburguesa, o porque disfruta esa gaseosa más que comer las papas fritas o la hamburguesa. Pero una vez que tú tienes la bandeja en la mano, es muy difícil que no le entres un poquito a esa hamburguesa, no la vas a dejar de lado. Te vas a comer las papitas, vas a degustar un poco la gaseosa y bueno, ya que está ahí está la hamburguesa, le doy un par de mordidas y me suma ese odio. Em, de hecho, em, cuando yo conocí al grupo que terminé casando, ese grupo yo lo vi porque una amiga mía, que doy fe que no es nazi, ni odia a los judíos, compartió material que me hizo ver el grupo.
Y yo me pregunté, ¿cómo esta chica está compartiendo esto? Y ahí empecé a reflexionar, claro, ella lo compartía porque ahí lo que se estaba hablando era del antiaborto, y ella es sumamente católica. Y este grupo nacionalista era mucho más eficiente haciendo presión al gobierno argentino para omitir el aborto que la iglesia, suponte. Entonces, claro, ella entró por las papas fritas, entró por el antiaborto, pero ya estaba compartiendo la hamburguesa con el resto. Entonces, lo primero que tenemos que entender que no creo que la gente se haga antijudía de la noche a la mañana. Es la hamburguesa que está en ese plato y de ese plato le gustó algo. Y este tipo de grupos, no todo lo que hacen está mal. De hecho, vos vas a ver que este tipo de grupos son antidrogas. Te dicen, nosotros no queremos que los chicos se droguen, porque queremos que los chicos estén con los ojos abiertos y conectados con la realidad. ¿Y quién puede decir que eso es malo? Eso es bueno. Y eso es un driver bueno de los chicos fuera de las drogas. Y quizás tú eres un joven, recordemos que la juventud de esa edad necesita pertenecer a una tribu. Y tú quizás en la tribu, donde están tus amigos, dices, todos se drogan, y tú no te va. Y de pronto ves en esta gente, un grupo de gente, que está como tú, que no quiere la droga, pero después ve la hamburguesa, y le ofrecen la hamburguesa, y le ofrecen la gaseosa, y le ofrecen las papas fritas. Lo más tétrico que vi son... La parte en donde me da mucho miedo es cuando esto se plasma en la realidad. Esa es la parte donde me da miedo. Yo empecé a investigar esto antes del Capitolio. Y cuando vi el Capitolio dije, ahí está, ahí está. ¿O vos te pensás que esa gente salió de la nada a hacer lo que hizo porque Trump tuiteó? Esa gente viene cultivando, viene comiendo combo tras combo, hamburguesa todos los días, papa frita todos los días. Viven en su burbujita algorítmica. Y de pronto estallaron. Y todos nos quedamos diciendo, ¿qué pasa? Pasa que el odio se materializó. El odio tomó forma. Es como un espíritu que encarna y se vuelve en un monstruo. Eso es el Capitolio. Me da mucho miedo esas bajadas, de lo virtual a lo real. Uno de los grupos de odios que está dirigido a menores de edad o a chicos adolescentes, hacen un camp o un camping, perdón, en mi idioma argentino. Van como de camping en carpas, junto con gente mayor, a conectarse con la naturaleza y a hablar de temas. Y en el medio hace boxing, ¿no? Bueno, el box es un deporte, pero cuando tú ves cómo venden lo que significa el box en sus redes sociales, es el no ser víctima. Una cuestión un poco supremacista en eso. Después lo que vas a ver también son fotos que evocan a la Alemania nazi. A ver, yo vivo en Latinoamérica y tú también, y tú lo que ves es que las niñas usan trenzas abiertas en la cabeza, abiertas, o sea, tú ves las fotos y evocan, perdón, estás mute. ¿Nos quieres enseñar alguna? ¿Nos ibas a compartir algunas imágenes? Sí, claro. Yo lo que te pediría es que si hay fotos de menores, yo te lo voy a pasar por mail, Perfecto. porque hay fotos de menores. Entonces, lo Las que de menores, si quieres, no convendría... las pases ahorita por acá. Mándalos por Ok, mail, vemos todo eso, o lo que se pueda, y vemos qué hacemos. Para que no dame, quede en la entrevista, pero todo esto. Porque dame está un hiper interesante y la gente cree que lo de Trump, por ejemplo, fue porque él dijo, tomemos, y entonces la gente no, se alebrestó, y lo del Pizzagate y todas las demás, los fake news. Y algo muy importante, porque que lo hemos visto nosotros y se ha comentado, es cómo el manejo de las redes sociales te va manipulando también, ¿sí? Tú mismo has tenido bueno, algunas campañas buscando que tú veas lo que tú quieres ver y creas que esa es la realidad inaudita. O sea, si tú compras sí, el combo y crees que la hamburguesa es la mejor, es de esta hamburguesa porque trae estas papas, este refresco y esto, no conoces que hay otras hamburguesas porque constantemente te están atacando y con la información de que esta es la hamburguesa que tienes que consumir.
Y eso es lo que hacen estos grupos también en ese sentido, inundar las redes o inundar de información para que siempre sientas que tienes que comer esa hamburguesa, porque además esa es la hamburguesa ideal para ti. ¿Estoy en lo correcto, Julio? Sí, y a ver, en eso que tú tocaste, digamos, hay todo un mundo para discutir. Yo no sé si puedo compartir mi pantalla, pero Eh, Daniela lo puede lograr, es lo que te tiene que dar permiso de compartir, o en donde dice compartir. Sí, yo puedo también compartir. me parece Seguramente que sí sí. puedes. Bueno, ahí voy. Ahí voy a compartir. Dame un segundo que me está pidiendo permisos la aplicación. Zoom. Telecreyente, ¿sí? Bueno, Ahí a estamos ver, viéndolo. esto es lo que yo llamo las papas fritas. Perdón, la gaseosa, lo conspiranoide, ¿sí? Em, Todo lo que tiene que ver con antivacuna, ¿sí? Bill Gates hizo esto para ganar dinero. Es parte, sea porque tú no crees en los medios o porque tú creas que ahí es un entre al caminito de odio. Eh, Hay llamamientos puntuales a lo que tiene que ver con la insurrección. Esto son, digamos, tenemos que romper este orden, hay que salir a la calle, no se quede en su casa, no muera como un bastardo, salga como un hombre y defienda la patria, defienda su hogar, su barrio, su vecino. ¿Sí? Em, Miren esto. Mira este detalle acá. Esto lo hacen los grupos de los adolescentes. Em, Wow, sí. y Y acá ves te mezclan las dos ves cosas, la dictadura mundial judía, ¿sí? y el combo Abajo, ¿sí? Argentino, despiértate, pero con la vacuna. O sea, no te con la vacunes vacuna. porque la vacuna es como que te va a... O sea, ¿eh? Pero ¿entendés? Ahí está el combo. Agarras por el antivacuna y sigues con el odio al judío. O sea, es más que no. Y bueno, más conspiracionismo, pero espera, pero quiero llegar a algunas. Las tengo un poco en desorden. Bueno, esto tiene que ver con la conspiranoia. De nuevo, la antena, que están midiendo la radiación, es cráteres en el cielo, que eso significa Es muy aparentemente ondas fácil de crearlas. radiación. Y eso vamos a tocar un punto de eso. Todo esto circula en los canales de ellos, no es que yo lo estoy sacando de internet de cualquier lado. Esto es lo que transitan por los timelines, ¿sí? Los grupos. También hay redes, esto es súper bueno. Las sociedades perduran solo cuando están decididas a las futuras generaciones. Mira el hombre como eje de la familia. Esto es continuo. Por eso te hablo de que la hamburguesa mayor que yo detecto es el judío y el homosexual. Porque no reconocen al homosexual como familia o como núcleo familiar. Claro. Es el hombre, ni siquiera la mujer sola, con hijos. No, es el hombre con los niños. ¿Sí? Em, bueno, esto también son imágenes que salen de este tipo de grupos. Yo ya las tenía tagueadas como combo. Está bien, es esta. Dame un segundo que te quiero mostrar. Antisionismo. Acá está. Bueno, es esta. Dame un segundo que te quiero mostrar. Bueno, los campos que arman. Bueno, esto que te estoy mostrando, después te lo voy a contar, es la base de datos que yo armé para poder desarticular este grupo. Después vamos a volver a ella. Estas son algunas amenazas que yo recibí después de la publicación, también te las voy a contar. Pero para que quiero ir, bueno, también estos son scratches, esa es la publicación. El mundo detrás de las cortinas, esto es un libro que se presentó puntualmente para hablar de no solo el odio al judío, sino también de los masones. ¿Sí? Eso también cae
La pero se la historia como llevan. instrumento de control de masas. Bueno, Acá está, mire. Esto es juventud, esto es un grupo específico para la juventud, en donde dice, vuélvete más fuerte. La naturaleza odia a los débiles. No, la naturaleza no odia a los débiles. Y si tú eres débil, eres diferente. Y nadie te va a odiar por eso. Por eso digo que esto roza a los supremacistas en algunas cuestiones. Em, Esto, lo que vas a ver ahí, son los campos que yo te digo, en donde cría vencedores, no víctimas. ¿Sí? Em, Ahí estás viendo una de las fotos del campamento que hacen, en donde bajan a la realidad todo esto que aprenden. Em, Esto es muy increíble. Esto que vas a ver es fotos en Buenos Aires, pero compartidas muy recientemente, y te voy a contar por qué, porque yo ahí subrayé específicamente qué era lo que quería mostrar. Dame un segundo que voy a correrlo un poquito. Esto es un velorio de un nazi, más o menos por el 70 y pico, en Buenos Aires. Obviamente estaba prohibido usar la esvástica, y ellos habían armado esta simbología. El líder de esta agrupación que ves ahí, todavía hoy en día es un político en Argentina, de costado, y encontró la política, la manera formal de poder distribuir el nacionalismo. Entonces, fíjate que publica esto el 9 de julio de este año, que el 9 de julio es el Día de la Independencia de Argentina. Dice, volverá a ser enarbolado cuando llegue la hora de la patria y de la justicia. La promesa de volver con esta idea, ¿no? Em, Obviamente este tipo de grupos, ¿no? Llegan, digamos, a mucha gente. No es, mira esto, mira el peinado. INS, Nacional Socialista. ¿quién diría que el peinado tiene algo que ver? O sea, es un símbolo para encontrarse. Digo, lo hemos visto más claro con gente vestida de X manera, con todo que buscan disimularlo de alguna manera y se identifican porque vienen peinados. Ahorita nos estás enseñando, vienen peinados o porque traían una uña pintada o todo. Esto es muy interesante. Y además, lo que llama la atención es que hay 395, no sé si te das cuenta, que en ese mismo Sí, letrero hay, de momento, en su momento, había 395 personas que hicieron algún comentario positivos en ese sentido, 11 comentarios que habría que buscar y 140 veces compartido. O sea, no está calladito y nada más. Es como, digo, una no, 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 foto que no. cualquiera podría decir, pues, ¿qué tiene que hacer, no? El grupo que nosotros articulamos tenía 290.000 suscriptores, 33 millones de views en YouTube. ¿Cómo lo Eh, desarticulas? ¿Cómo desarticulas esto? bueno, O sea, ¿qué es lo que haces, eh, Julio? Porque estamos viendo las imágenes todo, pero uno ujú, como persona común y corriente dice, ¿qué hago? La reclamo, le pongo, pero entonces la veo, me meto a los grupos y entonces le generas más atención. Y además es lo que bueno, buscan. Muchos de estos lo que quieren es que tú, alguien, además miembros de la comunidad, que además somos bastante sensibles con todo eso, lo empezamos a atacar y entonces le regeneramos el ruido. Yo siempre digo que es el síndrome del padre Amaro, no por lo que haya sucedido con el padre Amaro, sino porque cuando la película se presentó en México, ¿sí? No hubiera hecho nada, pero como la prensa lo empezó a atacar y los grupos lo empezaron a atacar, se volvió una gran sensación de película y todo el mundo la fue a ver, ujú, porque había que verlo. Y es lo mismo que sucede con muchas veces de estos. A veces vale la pena, como dicen algunos, decir, la publicaron, déjala morir. Pero tú fuiste más allá, desarticulaste un sí. grupo de 200, ¿cuántos? 290,000. O sea, es un Cien- montonal cien- de... 190.000. A ver, lo que pasó fue esto. Cuando descubro dos grupos que me llamaron la atención, y ambos grupos le hablaban diferente. Este es uno de los grupos que todavía no se desarticuló, y el otro grupo sí se desarticuló, que estaba en YouTube y en Facebook. Em, el que logramos desarticular se hacían pasar por un canal de televisión. Entonces grababan el material como si en un estudio de televisión real. Entonces, como te contaba que esto no tiene fronteras, imitaban, o sea, te daban la sensación de que eso había salido en un canal de televisión, y te daba la sensación de ser más veraz, ¿sí? Es como cuando tú te vistes de saco y corbata para decir algo importante. Bueno,
cómo era esta versión, era grabar los programas como si fueran programas de televisión reales, ponerlo en YouTube, para que se piense que es una reproducción de algo que salió al aire, O sea, ¿sí? parecía, sí. Entonces parecía que eso había salido en la televisión, y mirá, si salió en la televisión es por algo. Claro. Em, Ellos tenían 8 años de trabajo en ese YouTube, tenían 3.000 videos ingestados, Wow. tenían 33 millones de visualizaciones, lo monetizaban a más no poder. Yo creo que es el mejor canal de YouTube que vi en mi vida, porque lo tenían segmentados por programas, cada programa tenía que ver con algo. Eh, y de repente pico un video y empiezo a escuchar el tipo diciendo, bueno, Mark Zuckerberg es judío y la narrativa judía. ¿Cómo? ¿Qué es la narrativa judía? Y empiezo a prestar más atención. Y de repente era un horror todo lo que decían. Era un horror. Entonces, eh, bueno, encuentro ese grupo, después encuentro este otro grupo que es el que estás viendo, que está más orientado a la juventud. Y entre los dos estábamos hablando de casi 400.000 diferentes personas. eh, y este era enfocado a más los chicos, y ya no tenían look and feel de un canal de televisión. Tenían el look and feel de los chicos de hoy. El camping, la carpa, la amistad, la fraternidad, los memes, la imagen. Antes, una persona que quería propagar una idea tenía que escribir un manifiesto, digamos, ¿no? De 100 hojas. Hoy en día es esto que ves acá en la pantalla, es una imagen. Y la imagen habla mucho, mucho más. Y es más efectiva. Ya Se no es diga que tú ahí, tienes que... mantenerse de pie en un mundo en ruinas no alcanza. O sea, ya criticaste al mundo porque el mundo todos estamos en ruinas porque está sufriendo, no alcanza. Hay que marchar sobre él. O sea, no nada más, hay que Pero, marchar sobre él. pero, Sonaría una frase muy motivadora, pero trae pero muchas mira, cosas atrás. pero es un alemán. Esto no es Sí, Argentina, ni sí, tampoco tiene son toda las la sierras de pinta de Monterrey. un ario, por decirlo de ese sentido. Exactamente. Entonces, digo, hay todo un metamensaje que corre ahí. Y yo me dije a mí mismo, estoy mal yo tengo la cabeza mal y estoy viendo cualquier cosa. Entonces llamé a grupos anti-odio aquí en Argentina, Fundación Vicente y otros más. Me senté con abogados que trabajan en esto, y le digo, decime qué ves acá. Un delito, me dice, en todo lo que vieron, ¿no? En el conjunto. Bueno, eso es discriminación, papá, papá, papá. Bueno. Yo ahí me quedé tranquilo que lo que estaba viendo era real. Entonces, como digamos, estoy en un programa muy escuchado aquí en Argentina, cuento la historia. Y dije, me pregunté si existía un QAnon en Argentina, y encontré esto. Y encontré 3.000 videos en un canal en donde segregan, injurian, etcétera, homosexuales, judíos, y también encontré este otro canal para chicos, en donde están todas estas fotos con metamensajes, y hay fotos que dicen, defendamos de los sionistas la Patagonia. O sea, es más que claro, imposible. Y cuando cuento esto, y la gente de la mesa de la radio ve las fotos, que yo estoy teniendo miedo de mostrártela porque hay algunos menores, todos dijeron, wow, no puede ser que esto sea acá. Y era acá, era en Latinoamérica, era en México, era en Perú, era en todos lados. Ahora, cuando yo digo eso, termina el programa y anoticio a Facebook y a Google de Argentina. Le digo, señores, están estos dos canales que son bla, 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 bla. Facebook y Google dicen, nosotros vimos el canal, no encontramos nada. Realmente, si podés ser más preciso, Julio, te lo agradecemos, mandanos los links de lo que viste. Y como un tonto, por eso mi última nota se llama Las 4 lecciones que aprendí cazando un grupo de odio. Como un tonto le compartí los links. Le dije, en este video dicen esto, en este video dicen esto, en este video dicen esto, en este otro video dicen esto. Y en el de Facebook hay tal foto, ta, 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 ta. ¿Sabes lo que hizo Facebook y Google? Bajó el material, pero dejó los grupos. Cuando yo fui a la justicia y le dije a la justicia, estos dos son grupos nazis,
La justicia fue, y Facebook ya había retirado, y Google también. Les habían lavado la cara. Les habían lavado la cara. Cuando la justicia fue a verlo, ya no había nada. Nada visible así. La primera lección, cuando estás cazando un grupo de odio, es no marques el contenido como nocivo para la comunidad, porque le estás bajando la posibilidad a alguien que viene atrás tuyo, que va a hacer la denuncia a la policía o a la justicia, de que ese material se vea en todo su horror, por más que siga compartiéndose. A no ser que sea la foto de un menor de edad, ¿no? Que lógicamente un menor de edad en una situación de abuso es diferente, lo tenés que hacer la denuncia en el minuto a la policía y también a la plataforma para salvar la integridad del chico. Pero fui tan tonto que se los di cuando fui a la justicia, ya lo habían removido. Entonces ya estuve en una encerrona. Entonces ahí salió mi perfil hacker, ¿no? Y cuando hablo con la justicia me dijo algo, porque aunque no lo puedas creer y esto me hago cargo de lo que digo, la justicia argentina es bastante antisemita. De nuevo, la justicia argentina es bastante antisemita. Entonces, nosotros tenemos nuestra fiscalía especializada en odio, que dicho por la persona que encabeza la fiscalía, no tienen un solo caso ganado, ni tienen un solo caso elevado a juicio. Entonces no sé para qué están. Cuando hablo con la justicia y cuando hablo con Google, los dos me traen el mismo argumento. Mira, Julio, son muchos videos. La justicia dice, no veo nada raro ahí, y en todo caso, me lo dice la fiscal. Me dice, ¿cómo sabes que no son frases exabruptos? O sea, exabrupto versus eje temático, era la cuestión. O sea, ¿cómo sabes tú que eso que ellos dicen es realmente la ideología que quieren bajar? ¿O fue un exabrupto que se les fue la boca, que lo dijeron sin querer, que lo que fuera? ¡Wow! Dije, qué increíble. Dije, ok, ¿sabes qué? Agarré mis cosas, me retiré, me recluí para mí mismo. Y ahí dije, vamos a hacer números. Entonces de los 3000 videos, bajé un set de 74 videos. De los 3000, un 1%, 74. De esos 74, corrí un análisis del audio y lo transcribí en palabras. Esas palabras las metí en una base de datos. Y en la base de datos empecé a buscar la palabra negro y judío. Entonces, de 74 horas de grabación, mencionaron 129 veces la palabra judío, que no es un delito. Pero ahí ya demostraba que los judíos eran un tema para ellos. Porque estabas 4 veces nombrando la palabra judío por hora. Entonces, para vos los judíos era un tema. No es un delito lo que hiciste. Ahora bien, esas 129 ocurrencias se las mostré a un abogado especializado en odio. Y le puse play, porque hice que la plataforma cada vez que buscaba judío, negro, homosexual o lo que fuera, podías directamente leer la frase y cliquear ver video y veías justo el video menos 3 segundos para ver el contexto. Entonces veías cómo arrancaba y a dónde iba. El abogado especializado en odio determinó que 129, de las 129 menciones a la palabra judío, 30 representaban discriminación, injuria y otros términos más. Entonces ya había una métrica. Si de 74 horas 30 menciones fueron, digamos que cada 2 horas vos emitís un delito, por decirlo de alguna manera. Cuando conté esto al aire, porque ¿qué hice? Después agarré toda esa información, me fui a la radio, dije, hola, vamos a volver con el tema de los grupos de odio, y conté, señores, hice este trabajo, lo que les acabo de contar, 74 horas, 129, 30, la justicia dice que tal cosa y Google también, que son frases desafortunadas. ¿Saben qué? No, no son frases desafortunadas. Por esto y por esto. A los 2 días, Google
en su plataforma YouTube, da de baja por primera vez el canal entero. Porque ahí hay otro truco. Cuando ellos te dicen que vos denuncies el video, ellos no dan de baja el grupo. Y es más o menos como que yo te diga esto. Imagínate un profesor que es profesor en varias escuelas y en una de las escuelas manosea a un menor. ¿Tú qué haces? ¿Retiras al profesor o retiras al menor? Porque la persona es pedófila, esté en esta escuela o en la otra. Y lo que... estás en mute, ¿eh? Tendrás Estás que en mute. enjuiciarlo en todos lados y llevarlo a todos lados y retirar al maestro de cualquier lugar donde pudiera poner en riesgo a los niños. Pero lo que sabemos realmente es que hay muchas maneras de evadir todo esto, incluyendo en las redes, donde pues abres un nuevo perfil y lo vuelves a saturar y la gente y vuelves a abrirlo, porque además lo estoy viendo ahorita, nos metimos a buscar, digo, un poco de esto de Juventud NS, y es increíble el odio que desprenden, no hacia el mundo judío, pero tienen un odio en general contra todo mundo. Es más, tienen una frase ahí que nacieron para ser femeninas, no feministas, o sea, Sí, contra sí, las sí, sí. mujeres, o sea, Y, y- y y tú lo ese ves es que el están. grupo, y ese es el grupo joven. Después tienen otro grupo, que es el más grande, que es el de NS directamente. Em, y vas a ver que, bueno, el odio baja. Ahora, cuando nosotros hablamos con las plataformas, y las plataformas querían remover el contenido y no el grupo, cuando conté estas métricas en la radio, tuvieron que remover YouTube. Primera lección de las 4. No denuncies el material en la plataforma, sino en la justicia, porque lo que haces es que el que viene a denunciar después en la justicia no tiene el material para llevarlos a un juicio. Segundo, las normas de YouTube son líquidas, porque cuando vieron que la presión pública habían salido en un programa súper escuchado y había tirado esa métrica, no les quedó otra que bajarlo. Y lo bajaron. Entonces, ¿se puede dar de baja un YouTube? Sí se puede. Tercero, no existe un protocolo de odio. ¿Qué es lo que ocurrió después? Se les bajó el canal de 189.000 espectadores, que era donde sacaban parte de su dinero, y también porque piden dinero, colaboraciones. Eh, y cuando YouTube dio de baja el canal, yo le avisé a Facebook, Facebook, mira que YouTube dio de baja el canal por odio, dalo de baja tu grupo de Facebook. No, acá no he hecho nada. Ok, o sea, el profesor manoseó un menor en una escuela, pero tú en tu escuela todavía no manoseó a nadie, entonces lo dejas trabajar. Está bien la lógica, dije. Claro, ¿cómo no se me ocurrió? Entonces, ¿qué ocurrió después? Al dejar el grupo de Facebook abierto, empezaron a circular quién era yo, me sindicaron a mí como el culpable de la bajada de los grupos de odio, y me empezaron a perseguir a mí. Por lo tanto, eso fue un fin de semana, le envié una nota a Facebook y a Google diciéndole que por no tener un protocolo de odio entre las plataformas, ahora yo estaba en peligro. Porque si tanto les preocupa el odio, ¿sabes cuántas personas hay asignadas al odio, a manejar el odio en México? Nadie, nadie. Si tú llamas ahora y dices, soy de Diario Judío, estoy preocupado porque vi un informe, quiero hablar, te va a atender PR, Press and Relation. Y no hay nadie, lo único que hay es compliance, que es la regulación estatal. Ahí tiene una persona. Pero no hay nadie que maneje el odio en México, ni tampoco en Argentina, ni Bueno, tampoco en España. supuestamente en México tenemos, bueno, el CONAPRED, el COPRED, que son instancias que buscan la Comisión Nacional contra la Discriminación que buscan luchar contra estas cosas que lógicamente no pueden tener el presupuesto que den en todas las redes No, no, sociales y todo esto. pero eso en el Estado, Isaac, yo te digo dentro de la red social. Claro, Acá, si tú llamas a Facebook o a Google, no tienen nadie asignado para tratar temas de odio, ni siquiera interpretan lo que es el odio. generalmente es una máquina, es un robot o alguien que lo está leyendo. Pues te lo digo porque Sí, recientemente, sí. por ejemplo, hicimos nosotros un artículo sobre un libro que se llama Las arpías de Hitler. No importa, Ujú. lo regalamos en las redes, digo, le hacemos un poquito de publicidad, pero el libro tiene una imagen, la portada de las mujeres haciendo el saludo nazi, vestidas de nazis,
y recibimos una notificación, y lo publicamos porque lo estábamos regalando para los lectores y que supieran la historia de estas mujeres, todo esto y el salvajismo, y recibimos una notificación de Facebook que estamos incitando al odio, porque es un robot, no lee lo que dice, es Sí, 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 alguien sí, que sí. leyó y dijo, esto dice nazis, odio, esto, 3 sumas, castiga, ¿no? Bien, bien. Es como una inercia. Les contestamos, ¿sí? En una de las cuentas les contestamos y nos dijeron, tienes razón, lo pueden hacer, otros lo pusieron, o sea, pero se vuelve muy automático porque no analizan, no revisan lo que tú estás diciendo. O sea, sí, no cumple y todo esto. Pero me sorprende aquí, Julio, yo te quiero hacer una pregunta en este sentido. A mí me sorprende Sí. que puedan existirlos y que la prensa además no les tome atención. Yo sé que el odio vende, o sea, yo sé que todo esto se hace uno por poder y otro porque el odio vende. Lo hemos platicado. Las fake news, el atacar, te ayuda a vender. Si yo hago un partido político o un partido social o un periódico donde me pase atacando, ¿sí? Probablemente voy a tener muchos seguidores y voy a tener mucha gente y mucho dinero, como sucede con todo esto, ¿sí? Pero la prensa Ujú. no lo toma, ¿no? En ese sentido, ¿por qué la prensa no se encarga? O sea, cuando vemos temas como esto, decimos, ¿por qué la prensa no se emboca o la gente? Tú me dices, empezaste diciéndome, trabajas con la prensa, pero la misma prensa Ujú. es la que fomenta todo este odio muchas veces. O sea, lo vimos en Estados Unidos con 2 grupos periodísticos importantes de noticias, uno tomando un partido, otro, y fomentando esa segregación. Y lo vemos en periodistas en todo el mundo, uno atacando a uno y el otro defendiendo al mismo líder del país o de todo esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué sucede? O sea, tiene que ser desde una trinchera casi Bueno, oculta. pasa que ahí se te mezclan cosas. Primero, ¿por qué lo malo se mueve más rápido que lo bueno? Porque los algoritmos entienden qué es lo que más moviliza o provoca engage. Entonces, si yo pongo una tapa de un diario, a ver, es lo mismo que hace la prensa. Vos cuando pones una tapa de un diario, bueno, pones una tapa, aterrizó un avión en México. Vos decís, se cayó un avión en México, porque que aterrizó un avión en México no es una noticia que alguien vaya a comprar una tapa. Entonces, lo que tú haces es diferente. Lo que tú haces es contar lo malo, lo que genera indignación desde la prensa, hablo, ¿eh? Lo que genera indignación, lo que, wow, te genera horror, todo eso son drivers que disparan dentro del ser humano acciones que hacen de compromiso o acciones que hacen de tener que reaccionar. Y esas reacciones en las redes sociales son interacciones con la plataforma. Y las interacciones con las plataformas es lo que ellos venden. O sea, ¿dónde pones publicidad? Entre medio de estos posts. ¿A quiénes le estás vendiendo la publicidad? A cuanto más afiliados haya. Entonces, los algoritmos de las redes sociales saben que lo malo vende más que lo bueno. Por lo tanto, este tipo de ideologías o de odios van a tener difusión más rápida, van a viajar como si fuera por una autopista, mientras que las buenas intenciones están atoradas en las calles internas, ¿sí? Porque lo que interesa es que sea rápido esto, sea rápido y se mueva y sea reactivo para que más publicidad se pueda quemar y para que la gente más enganchada esté en esta red social. Entonces, ese es el movilizante económico de todo esto. Después, obvio, como vos decís, cuanto más mostres la conspiración y el odio, más adepto empezás a ganar, porque ya hemos perdido la política. La política de liderazgo ya perdió hace rato. Ya no hay gente que inspira. Hay gente que, mira, cuando tú ves cómo entran estos grupos y dicen, hemos perdido la patria. Bueno, parte es verdad. Estamos viviendo peor que nunca. Y sí, yo realmente vivía antes mejor. Cada vez hay más inseguridad, es verdad. Cada vez los chicos tienen menos futuro. En eso también, ¿eh? Yo estoy con ellos. Pero nunca te dicen qué harían. Ellos simplemente, o sea, ¿por qué? Porque en cuanto lleguen a decir qué es lo que harían, no les queda a nadie. Porque si ellos dicen que para estar mejor hay que matar a los judíos y para que generar de nuevo una sociedad sana hay que encerrar a los homosexuales, no queda uno en el grupo.
Entonces, claro, es muy fácil marcar lo roto. Entonces, ¿cómo no suscribirse a la idea de no a las drogas, basta de la corrupción política, terminemos con los políticos que nos roban, desde que soy chico que me están robando? Y claro que sí, yo suscribo, pero a ver, contame qué vas a hacer. No, 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 eso no se cuenta. No se cuenta. Entonces, digo, esos son los drivers que ellos utilizan, esas papas fritas y esas gaseosas, para después meterte realmente en el real odio. Em, después, perdón, Isaac, estás mute. Perdón, antes de que sigas con eso, una duda. Tú no eres judío. No, O sea, bueno, no, católico. Sí. hay tantas causas. ¿Por qué? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Por qué meterse al tema del antisemitismo? Porque muchos dirían, ¿a él por qué? ¿Qué le importa? Podría ser nada más el odio. O sea, sabemos que instituciones como una en Argentina, como el Centro Simón Wiesenthal, no van en contra del antisemitismo, sino van en contra de todo el odio y el racismo. Pero es más difícil encontrar a alguien no judío luchando contra el antisemitismo, muy en especial en este sentido. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué tenemos que hacer? Porque es eso, ¿no? Yo digo, yo lo hago porque está mal, no porque, o sea, lamento mucho que sea el pueblo judío, pero lo hago porque está mal, porque si no hubieran sido los judíos, hubieran sido los homosexuales, y hubieran sido los bajos que están canosos. O sea, yo realmente lo hago por eso, y te cuento, yo tuve una sola experiencia, y hablo desde mi perspectiva, de vivir aquí en el sur del mundo. Yo les contaba a otra gente que cuando yo era chico, en el secundario, yo crecí en un colegio de italianos, a pesar de mi apellido ser español, y habían dos chicos, una chica que era judía, una sola. Yo no sabía ni lo que era un judío cuando tenía 15 años, pero te lo digo en serio, no tenía ni registro de lo que era un judío. Y a esta chica una vez me piden una hoja de mi carpeta, un compañero, como prestada. Me das una hoja porque no tengo una hoja, le doy mi hoja. Y en ese momento en el colegio se estilaba que vos ponías tu nombre y apellido en las hojas. Y yo se la di. Y este chico escribió, perdón, judía de mierda. Hizo un avioncito y se lo tiró. A la hora me llaman de la rectoría. Me querían matar, pero me querían matar a mí. Y yo digo, no sé de qué me están hablando. Porque yo había prestado una hoja, no vi qué pasó después, en los minutos posteriores. Y hasta que mi compañero, el que hizo el avioncito, dijo, fui yo. La institución educativa no expulsó a nadie, no reprimió a nadie, nos juntó a todos, trajo psicólogos, trajo gente de la comunidad judía a explicarnos qué eran los judíos y qué había pasado. Y todos tuvimos de chicos no tan chicos, te hablo de mis 15 años, una gran lección de historia y una gran lección de persona. Y cuando ocurrió eso, se preservó las relaciones, tanto de la chica con el chico que había tirado el avioncito, como con el resto. Y salimos todos de ahí amigos y compañeros, a pesar de ese mal momento. Entonces creo todavía en el poder de la palabra. Y creo que porque haya unos hijos de su madre que lo que están haciendo es usando el poder de las redes sociales para generar esto, eso está mal. Sea hacia los negros, hacia la comunidad judía o a cualquier otra. Y eso es lo que me moviliza. Por suerte lo hago yo, que soy católico, ¿no? Y no me pueden tildar de conspiracionista, porque no tengo ni siquiera ningún apellido ni nadie de mi familia que sea judío, entonces yo no entro dentro de la conspiración de ellos y los puedo acusar tranquilamente de lo que están haciendo. Pero lo hago realmente por un fervor de que sé que está mal y no quiero un Capitolio. Yo cuando vi el Capitolio dije, esta es la expresión del dejar que los grupos de odio corran. Y estoy sumamente avergonzado de la justicia y estoy sumamente avergonzado de las plataformas que generan gigantes cantidades de dinero y no son capaces de pagar una persona que sincronice las acciones de odio para reprimirlo. No son capaces de pagar una persona.
Cuando tú dijiste de la prensa, yo tengo la suerte de trabajar en Argentina con una personalidad que, a ver, es mítico como periodista y tengo la suerte de poder nombrar las cosas como son. Y no tengo absolutamente ningún reparo, ni nadie me dice no nombres a Facebook ni a Google. Pero lo que también tenés que entender, y esto es algo que está pasando en toda Latinoamérica, la prensa está empezando a generar contratos con Google y con Facebook por contenido en un nuevo producto em, en el cual Google empieza a pagar por primera vez por el contenido a la prensa y lo mismo Facebook. No digo que esto significa que Facebook y Google le dicen a la prensa que no tienen que hablar de ellos, sino que en este marco específico de negociaciones que está teniendo la prensa latina en este momento con ellos, yo creo que ellos no quieren agitar, digamos, el problema, porque puede llegar a verse de alguna manera como que la prensa está presionando para obtener mejores contratos. Esa es mi lectura positiva, ¿sí? Cómo están protegiéndose de no parecer como que los están apretando a las plataformas, pero del otro lado estoy bastante decepcionado porque hoy en día he tenido más repercusión en la prensa extranjera que en la prensa en el país de origen donde estoy. Entonces, es un tema a reflexionar y un tema que hablé con Google, Isaac. Yo hablé con Google y les dije que Google era la empresa que más dinero estaba bajando a la prensa en este momento y que ellos debían monitorear si la prensa dejaba de hablar de ellos, porque quizás sin querer ellos, en su afán por ayudar a la prensa, entre comillas, estaban causando un efecto de blind. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas, pero lo que yo no quiero dejar de señalar es que la comunidad judía debe prestar atención a lo que pasa en las redes sociales y debe ejercer toda su presión en ella, porque la nicotina, ¿viste? Los cigarrillos tienen nicotina por un único factor, que es volver adicto al fumador. Las redes sociales están permitiendo el odio por un solo factor, no asumir el costo monetario que significa tener gente que controle eso. Tú quizás dices, es imposible tener una persona monitoreando todos los posts que pasan en el mundo. No, no es imposible, es económicamente no viable. ¿Y qué podemos hacer, Julio? O sea, desde nuestras trincheras, uno, ¿cómo podemos ayudarte a ti en esta lucha? Creo que es importante. Como personas y a lo mejor como mundo judío, como todo esto, yo primero te abro además la posibilidad en todos nuestros medios, ¿sí? De divulgar, de hacer, de apoyarte. Afortunadamente tenemos Diario Judío, pero tenemos más ideas, tenemos medicinotas, tenemos cristianotas. Algún día nos dimos cuenta que hacía falta llegar también al mundo cristiano con todas estas cosas y todo esto. Y medicinotas que buscamos romper muchos de esos rollos, todo. Hoy justamente tuvimos también una entrevista hablando del cannabis y los mitos y realidades. Entonces, todo esto, primero te abrimos eso, pero ¿qué te podemos ayudar? ¿Cómo te Yo podemos creo, ayudar en esta lucha? Porque creo que no es una lucha de no, Julio, no, no. ¿sí? Contra todos, o de Julio con algunos cuantos. Tiene que ser una lucha de instituciones como Fuente Latina, como ADL, la Anti-Defamation League que le hablamos, y de varios más que tienen que ser, no nada más, ojo, el Centro Simón Vicental, no nada más contra el antisemitismo, tiene que ser una lucha contra todo este tipo de conspiración, de incitación a la violencia, de incitación al odio, que es algo impresionante. Digo, alguna vez nos tocó también ver el famoso grito que en México había de cuando iba a despejar un portero haciendo lo que luego, que hubo gente que te decía, pues no es malo, no es homofóbico, no es, o sea, pero es una incitación, como tú dices, es ir sembrando. Entonces, ¿qué hacer, Julio? ¿Cómo podemos? No somos tecnológicos Mm, como tú, podemos Pero ir, pero por un lado nos dijiste, no reclamen, no los reportes porque le quitas la oportunidad a otro, pero sientes la necesidad de reportarlo. ¿Qué hacer para luchar en todo este sentido? Educar a la gente, que es, a mi punto de vista, la parte importante, pero cómo combatir contra estos grandes, o sea, 190,000 seguidores de una página de Facebook, pues es difícil compartirla contra alguien de menos, ahora, ¿no? mira, yo creo que tienen que tomarlo, tenemos que tomarlo a nivel estados, tenemos que tomarlo, pero esto no es un problema tecnológico. Lo único que tenemos que hacer es que las tecnológicas paguen el costo
de lo que hicieron, de haberle puesto nicotina o haber usado la nicotina para vender más. Ese costo lo tienen que pagar, una cuestión de justicia. Por el otro lado, me parece que ustedes, a ver, tendrían que tratar de hacer más debate. Ustedes tienen que discutir más. Yo tengo que discutir más. Berta tiene que discutir más. Y tenemos que discutir con gente que realmente sea antológica a nuestras ideas. Y lo tenemos que hacer en marcos donde le mostremos a los chicos que podemos disentir en las ideas y ser amigos igual. No conozco ninguna familia cercana mía que haya dejado de hablar. O sea, todas, yo he dejado de hablar por lo menos con 3 personas en mi vida que eran íntimos amigos míos por política. Y sé que eso pasa en todas las casas hoy en día, en todas las familias. Y antes cuando tú eras chico te decían, cuando ibas a la casa de alguien, mira, no hables ni de política ni de religión. No, perdón, no hables de fútbol ni hables de política. Y ya era una norma que cuando tú eras chico, ¿no? Tú ibas a una casa de alguien y de fútbol no se hablaba, más aquí que estamos en Argentina, por las dudas. Pero yo creo que el resto de las cosas se discutían y se discutían como somos, ¿no? Medio a los gritos, medios que no, pero después nos abrazábamos todos cuando nos veíamos y nos saludábamos. Me parece que lo mejor que tiene que hacer la comunidad judía es abrirse lo más posible a mostrarse, a disentir, a hablar a cualquier persona, cuanto más antológica mejor. O sea, tienen que mostrarle a las nuevas generaciones que vienen, no por nosotros, por los que vienen. ¿Qué va a ser de las generaciones que están viniendo cuando ven que ninguno de nosotros nos bancamos una discusión y nos encerramos en nuestro algoritmo? No, 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 yo no veo ese canal porque es opuesto a mis ideas. No, 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 yo sigo esta página o leo este diario porque es opuesto, es, eh, va en sintonía con lo que yo pienso. ¿Y qué estamos generando? Mundos. Vivimos en nuestros munditos, ¿no? Y ahí es a donde nos aislamos. Me parece que de una vez por todas tenemos que disentir con respeto y tenemos que mostrarle a los chicos que podemos disentir con respeto y que tú puedes tener tus ideas, yo tengo las mías, pero hay una línea que no podemos sobrepasar, que es el respeto. Entonces, con el respeto en la mano, como si fuera la Biblia para nosotros, tenemos que disentir con gente antológica y tenemos que mostrar debates de ideas, batallas de ideas, eh, contiendas de ideas. Tenemos que volver a hablar, tenemos que ganar de nuevo el hablar, el conectarnos, el abrazarnos. Qué lindo fue ver un papa entrar en una sinagoga, qué lindo fue ver un montón de conexiones que se hicieron. Y esas imágenes inspiraron muchísimo, muchísimo. Mira, yo soy católico de cultura y soy una persona que, viste que los católicos, cuanto peor nos va, más nos apegamos a la iglesia, ¿no? Es como una cuestión de cómo funciona nuestra religión, ¿no? O sea, vamos a la iglesia cuando realmente pasa algo en la vida. Em, y hace un tiempo estuve en Colombia, justo cuando el Papa Francisco estaba visitando Colombia. Em, y a pesar de yo no ser un católico ferviente, ni soy una persona que todos los domingos a misa, em, y a pesar de tener mis asteriscos con el Papa Francisco, em, lo vi bajar en Colombia, lo vi bajar en un pueblo que necesitaba unirse. Y él fue un excelente conducto para sanar esa herida que era la FARC y toda esa parte de la guerrilla y el desastre que hizo la guerrilla. Y ellos estaban esperando esa excusa, que alguien hablara de ese tema y que viniera con alguna simbología a unirlos. Y yo te puedo asegurar que hubo un momento, yo estaba en la redacción de la revista Semana, haciendo un trabajo en Colombia, y hubo un momento que una víctima de la FARC, una mujer de tez morena, se acerca al Papa y le dice, en vivo, se estaba transmitiendo todo en vivo, dice al Papa, yo no puedo perdonar, que es uno de los puntos que tiene nuestra religión, es el perdón, y poner la otra mejilla. Y ella le dice al Papa, yo no puedo perdonar,
no los puedo perdonar. Y Francisco le dijo, no los perdones, yo los voy a perdonar por ti. Y fue tan necesario eso. Pero tú fíjate qué tiene que ver la religión con la guerrilla, no tiene nada que ver. ¿Qué fue lo que funcionó para arreglar eso? La conexión humana. La conexión humana es lo que funcionó. Nosotros no vamos a poder solucionar este problema que estamos teniendo si no nos volvemos a conectar y generamos lugares donde nos conectemos. Suponte, yo empecé a conocer un poco más la cultura judía yendo a la hebraica, aquí en Buenos Aires, porque hacían unos ciclos de Woody Allen increíbles. Ahí empecé a tomar contacto que era la comunidad. Hay que abrirse, hay que hablar, hay que cada vez salir más de nuestros círculos, porque se nos están metiendo. Yo creo que por ahí más o menos Isaac puede ir. Igual no soy una persona que quizás tenga grandes ideas en esto, pero me parece que lo tecnológico ya está. Me parece que lo que más pueden hacer para ayudarnos es lo humano. Pues lo humano es lo importante, tenemos que hacerlo uniéndonos con Berta, con todo. Realmente ha sido, hijos, una lección, no tecnológica, sino de vida, lo que nos has dado, Julio. Muy interesante. Gracias. Agradecerle a Berta, a Daniela por todo esto, porque ha sido bien interesante. Son cosas que no conocemos, hemos oído, lo vemos, no lo creemos, porque de repente sabemos de las redes sociales, sabemos de esto, sabemos un poco del odio, pero no lo creemos, sentimos que el mundo es diferente, ¿sí? Sentimos que no se puede repetir lo que sucedió con un holocausto, pero al mismo tiempo sabemos y oímos que el odio va incrementando, la polarización en los gobiernos ha sido tremenda, o sea, no nada más hablo en Estados Unidos, ni en México, o en Argentina, o en todo, es un arma que se ha dado hoy, Sí, polarizar, entre más polarizo, y lo incluyo inclusive en Israel, donde hay una lucha que va separando a las naciones, va separándolo, pero muy apoyado en redes sociales. Hoy es muy fácil mandar un WhatsApp y decir, ve, y estoy en grupos de WhatsApp a favor de un presidente y en contra de un presidente, por decir, no importa del país, o de un primer ministro y todo, y ves las de estas y dices, qué impresionante, pero la gente cree y te digan y te dicen, ve lo que te pusieron, ¿no? Hemos tenido, te mandan así el mensaje, las fake news, te mandan de, ve lo que dijo, y tú nunca lo dijo, pero es muy fácil hacerlo notar y aprovecharse, y la gente va con todo eso creyéndoselo, porque además, como lo hemos dicho en todo este tiempo, es lo que las redes sociales usan para que estés más tiempo conectado, para que te vendan más, para que tengas más posibilidad de rutina. ver un anuncio. Y si a mí me ponen, y voy a hacer un ejemplo muy tarugo, yo le voy al Boca y me pasan anuncios del River y me siguen pasando anuncios del River y me siguen pasando anuncios del River, me voy a salir de ese canal, ¿sí? Pero si me pasan anuncios y videos y películas del Boca, ¿sí? Voy a seguir ahí, por no decir, y me va a encantar y voy a creer que todo lo que sucede. Y el día que quieran decirme, es que el Boca reclamó, voy a decir, tienen toda la razón porque amo al Boca en eso, como sucede, y además justo hablando con algún argentino que no son nada futboleros y nada apasionados, pero ya hemos visto las reacciones, vimos alguna vez aficionados de un equipo echándole gas lacrimógeno a aficionados de otro Sí, equipo, sí, sí, una golpes, locura. peleas, muertes, no nada más ahí, sino en todos lados. Odios injustificados, o sea, en México, N cantidad de tiempo, cuidado con cualquier holandés, porque no fue penal, y eran los holandeses, ¿no? Y los americanos nos sacaron de un mundial, ¿sí? Y no podemos vivir en eso, ¿no? Pero es como se nos ha ido dando, ¿no? Entonces, una plática como la tuya, la labor que hace en Fuente Latina, siempre es importante porque eso es lo que hay que combatir. Primero, no generalizar, no pluralizar. Y segundo, como tú lo dijiste, abrir un diálogo, porque entre más diálogo, ¿sí? Se pueden llegar a nuevos acuerdos y nuevas cosas y se rompen diferencias, como sucedió ahorita en Israel con Emiratos Árabes, que resulta que todos se llevaban muy bien y todo, pero hacía falta decirlo, hacía falta. Y ahora Ujú. todos son grandes amigos. Y todos decían, es que con ellos, y ahora, sí, claro, y ahora grandes negocios, y ya había, pero hacía falta hacerlo. Y es lo que se tendría. Y gracias a gente como tú, y ojalá podamos unirnos y trabajar mucho más en conjunto con todo eso, ¿no, Julio? Saquen a los rabinos a hablar a la gente. Saquen los rabinos a hablar a la gente. Saquemos los curas a hablar a la gente. Salgamos nosotros a hablar con la gente. Discutamos entre todos Oye, todo, pero, pero pero con también las respeto. religiones de repente son
eso saca, de repente las religiones también toman mucho partido o te dan ciertas teorías, no hablo en general de ninguna, pero hay gente religiosa que utiliza la religión para generar mucho más Sí, daño. claro. A ver, yo creo que tenemos que digo, eh, yo, tú sabes, hay siempre una parte de la religión que tú no compartes con el otro si no compartes la misma religión. Pero igual, tú como judío y yo como católico estamos todo el día compartiendo 1 hora sin tener que discutir ni matarnos. Porque tú creas una cosa o yo crea la otra, no nos deja o no nos frena para hablar estos temas que tenemos ahora que son más importantes. Entonces, pero es bueno desde tu perspectiva o desde la mía, contar una historia que quizás es la misma, pero vista y representada con diferente simbología. Yo creo que lo más que tenemos que mostrarnos ante un mundo con tanto odio es unidos. No hay otra manera, pero en serio, ¿no? Esto no es tecnológico, no es que tú pones una bomba en Facebook y YouTube y se acabó el odio. No, 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 no. Esto hay que volver a pegarlo. Y la única manera de pegarlo a esto es obviamente volver a conectarnos, pero conectarnos humanamente, no digitalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el problema. Y luchando contra un mundo digital en crecimiento por todos lados y en un mundo de pandemia donde además las relaciones se han vuelto a te conozco, como alguien me dijo, me da mucho gusto conocerte y estar en persona contigo, ya sea en persona y saludarte en persona digitalmente, ¿no? Entonces sí, se vuelve una complicación más, ¿no? Seguro, seguro, pero ya va a pasar, ya va a pasar. Tenemos Julio, que ir preparando esto. te reitero nuestro agradecimiento, te reitero también Por el favor. ofrecimiento, lo que quieras mandarnos para todos nuestros medios y publicar y hacerlo, por favor, ¿sí? Estamos más que abiertos en todo esto. Siempre es bueno también informar, ¿sí? De lo bueno, de lo malo y de todo, y saber que se pueden hacer cosas. Lo que tú hiciste es luchar, 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 para que eliminaran por lo menos a uno de estos grupos y de toda su red. Ya vimos que otros siguen proliferando y siguen publicando constantemente, pero hay que enfrentarse y hay que hacerlo y hay que no tener miedo y saber que se puede, porque muchas veces creemos que además no se puede y que no es nuestra función, sino la función de otros. La realidad es que la función es de todos. Ahora el siguiente paso, Isaac, que vamos a dar es ir por los grupos de Facebook. O sea, vamos a ir por ellos. O sea, este año voy a bajar, tengo como objetivo los grupos de Facebook. ¿Sí? O sea, voy a ir por ellos directamente. Gracias, Julio. Y voy a contarles cómo va esa secuencia. Pues lo que podamos ayudarte, Julio, muchísimas gracias. No, por favor, ahí dejé el Drive con todas las fotos, que no te las mostré si las querés intercalar. Fíjate que hay algunas de menores que se le ve la cara, por eso yo no quería avanzar. Fíjate las que, ¿cómo es que se llama? Las que te gusten y tienen un nombre de lo que se tratan, ¿sí? Y dejé mi teléfono por las dudas, si tienes alguna duda. ¿Sí? Mil gracias a los dos. Gracias, Julio. Perdón por la demora. Perdón por la demora, porque suelo ser muy ajustado a los tiempos, siempre. Puntual. No te preocupes. No te preocupes, nos sirvió para ponernos al día a Isaac y a Daniela y a mí. Isaac, mil gracias como siempre por todo tu apoyo y Julio, necesitamos más aliados como tú. Te agradezco muchísimo todo tu trabajo. Por favor, chicos, muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Shabbat Shalom, Agut Chávez, Shabbat Julio. Shalom. Shabbat Shalom. Chao, chao, chicos. Gracias. Gracias, Daniela. A ti, Isaac. Hasta aquí, Jai México. Te esperamos en la próxima emisión para seguir viajando y conociendo mucho más, porque Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai.